Entonces dice ejercicio 21-27, un protón se mueve en forma horizontal hacia la derecha a 4.5 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico más débil que lleve al protón uniformemente al reposo en una distancia de 3.2 centímetros. B. ¿Cuánto tiempo le llevará al protón detenerse una vez que entrara al campo eléctrico? C. ¿Cuál es el campo mínimo, magnitud y dirección que sería necesario para detener un electrón en las condiciones del inciso A? Entonces, bueno, empecemos. Vamos, yo tengo una carga Q, que es un protón, que lleva una velocidad. Y entonces para poder detener ese protón, yo necesito un campo eléctrico en dirección contraria a ese protón. Entonces para hallar el campo eléctrico, lo primero que vamos a hacer es tratar de hallar la aceleración. Con la aceleración, hallar la fuerza y ahí entonces hallar el campo eléctrico para poder mirar cuál es el campo, pues hallar el campo eléctrico que lleve el protón a detenerse en esa distancia. Entonces usemos esta ecuación: dos veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces la condición es que la velocidad final sea cero. Y entonces me va a dar que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la distancia. En mi caso, entonces la aceleración es igual a menos 4.5 por 10 a la 6 metros sobre segundos al cuadrado, que es la velocidad, dividido 2 por la distancia. La distancia es 3.2 centímetros, o sea, 0.32 metros. Y esto me da una aceleración de menos 3.16 por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Ya no voy a seguir usando el signo menos, porque yo sé que la dirección o ese signo pues está diciéndome que la aceleración es contraria al sentido de la velocidad. O sea, si la velocidad va hacia la derecha, la aceleración tiene que ir hacia la izquierda. Y en una carga puntual, para que eso pase, el campo eléctrico también debería ir hacia la izquierda. Entonces ahora calculemos la fuerza. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero al mismo tiempo, la fuerza también es igual a la carga, en este caso del protón, por el campo eléctrico. Entonces eso me da que la carga del protón por el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. Y de ahí puedo decir que el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración dividido la carga. O sea, el campo eléctrico es igual a la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, por la aceleración que nos dio 3.16 por 10 a la 14 metros sobre segundos al cuadrado, dividido la carga, y la carga del protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y eso nos va a dar un campo. Entonces el campo, digamos, para el protón lo necesitamos distinguir, porque ahorita para la pregunta C necesitamos saber cuál es él. Es de 3.3 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs.
Ahora entonces calculemos el tiempo que le lleva en alcanzar, en detenerse. Entonces podemos usar otra ecuación cinemática, que es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, pues me va a dar que la velocidad inicial, recordemos que la velocidad final es cero, sobre la aceleración es igual al tiempo. Hay que tener en cuenta los signos menos de la aceleración y de la velocidad inicial cuando lo pase al otro lado. Y entonces me va a dar que la velocidad inicial, pues nos la había dado el problema, que es 4.5 por 10 a la 6 metros sobre segundos, dividido la aceleración, que nos había dado 3.16 por 10 a la 14 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto va a ser igual al tiempo, y este tiempo es 1.42 por 10 a la menos 8 segundos, o 14.2 nanosegundos. Ahora entonces me preguntan lo mismo, pero en el caso no de que se tratara un protón, sino que se tratara un electrón. Entonces, como un electrón es una carga negativa, el campo eléctrico ahora tiene que ir en este sentido para poder frenar al electrón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la velocidad del electrón va en este sentido, y este campo eléctrico en el sentido de la velocidad del electrón producirá una aceleración o una fuerza en sentido contrario. Y entonces yo puedo usar, como todas las ecuaciones son las mismas, y lo único que cambia es el campo del electrón y la masa del electrón, entonces yo puedo decir que el campo para que el electrón frene dividido el campo para que el protón frene tiene que ser igual a la masa del electrón dividido la masa del protón. O sea que el campo eléctrico para que el electrón frene, además que va en dirección contraria, es la masa del electrón, digo, la masa del protón por el campo eléctrico del protón. Y entonces el campo eléctrico del electrón es igual a la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, dividido la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por el campo eléctrico del protón, y el campo eléctrico del protón nos había dado 3.3 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb. Recuerde que el campo que calculamos para que el protón frenara. Y entonces el campo para que el electrón frene va a ser igual a 1.8, corrámoslo, por 10 a la 3 newtons sobre Coulomb.